líder en crecimiento. Amén. Ponme el primer slide, a ver. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice ahí? El verdadero liderato no está en lo que haces, sino en lo que eres. Bien importante lo que vamos a tocar hoy, porque vamos a hablar de unos puntos bien importantes que sabemos que van a aportar al crecimiento de cada uno de nosotros, ya que uno de los problemas que enfrentamos cuando hablamos de liderazgo es precisamente lo que trata o lo que tiene que ver con la identidad. La falta de identidad o de conocer quiénes somos en Dios afecta nuestro desarrollo. Si usted busca el significado de identidad, usted va a encontrar que al lado dice algo más o menos como esto. Dice conjunto de rasgos que hacen que un individuo se pueda diferenciar de otro. Pero cuando ahí dice rasgos o conjunto de rasgos que identifican o hacen que una persona sea distinto a otro, no está hablando meramente de los rasgos físicos, sino que cuando la palabra identidad en su significado usa la palabra o la frase conjunto de rasgos, no se refiere solamente al aspecto físico, sino al aspecto emocional, el patrón de pensamiento que distingue a esa persona, su conducta, su manera de vivir, cómo esa persona se percibe a sí mismo. Por lo tanto, cuando habla de el conjunto de rasgos, se refiere a mucho más que simplemente la parte física. Y es bien importante, porque si usted ve lo que estamos hablando a la luz de la Escritura, usted se dará cuenta que una de las cosas que el enemigo siempre ha atacado ha sido intentar atacar nuestra identidad. Que la persona desconozca quién es, o que la persona no esté claro de qué papel juega aquí en la tierra, o el propósito por el cual nació. De hecho, hace unos años atrás, un escritor americano vio la necesidad que tenía la mayoría de los creyentes de conocer cuál es su propósito en la tierra. Escribió un libro que se llama Una vida con propósito, y le sacó millones de dólares a la falta de identidad de la gente, porque él conocía de cerca, sabía que es algo que ocupa o preocupa mucho de los creyentes, el no saber del todo para qué fueron llamados o cuál es el propósito por el cual están aquí. Es la gran pregunta, pero esa pregunta está directamente conectada con la falta de identidad, la falta de conocernos a nosotros mismos. Y el enemigo desde el principio, si usted lee la Escritura, se dará cuenta que cuando interactuó con la mujer en el huerto, lo que le dice es, con que Dios ha dicho que no coman que no pueden comer de los árboles. Ella le dice, no, Dios dijo que podemos comer de todo menos de este árbol. Y el enemigo le dijo, porque Dios sabe que el día que coman serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Entonces, si usted nota bien qué fue lo que el enemigo hizo, el enemigo puso la identidad de ella en tela de juicio, porque le dijo, el día que coman serán como Dios. Sin embargo, la Biblia, unos capítulos antes, nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el enemigo realmente le estaba ofreciendo algo que ya ellos tenían, porque ya ellos eran creados a imagen y semejanza de Dios, pero al desconocer lo que portaban de parte de Dios, el enemigo jugó con ellos. Entonces, básicamente la enseñanza de hoy va por esa línea de pensamiento, para que sepamos que conocer nuestra identidad nos ayuda a entender el propósito de Dios para nosotros con más claridad. Una vez que tú descubres quién eres en el Señor, eso te ayuda a vivir mejor enfocado en el plan y en el propósito de Dios. Entonces, por eso ahí dice, el verdadero líder o el verdadero liderazgo no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Quiénes somos es más importante que lo que hago.
quién soy es más importante que lo que hago para la obra del Señor. Vuelvo y repito, lo que hago para el Señor no es que pierde importancia, lo que hacemos para el Señor es importante, pero es más importante saber quién soy, porque entonces eso me dice no solamente lo que hago, sino por qué lo hago, para quién lo hago y cuál es el fin por el cual lo hago. Entonces tengo un panorama más claro. No estoy haciendo las cosas por hacerlas, sino que tengo un propósito. Quiere decir que tu identidad, conocer tu identidad, te da afinidad con el propósito de Dios y con el plan eterno de Dios. ¿Ok? Ahora mire bien, pásame el próximo slide. Un hombre conocidísimo llamado John Quincy Adams dijo: si tus acciones inspiran a otros a aspirar a más, a hacer más y ser más, entonces eres un líder. Si nuestras acciones provocan que otros quieran alcanzar cosas mayores, es un buen indicativo de que tenemos una cualidad de líder. Amén. Identidad. Ahí hay 5 interrogantes. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que te motiva? Son 5 interrogantes de suma importancia cuando hablamos del desarrollo de cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Son preguntas clave. Número 1, ¿quiénes somos? Hablando de nuestra identidad. ¿Qué es lo que pretendes alcanzar? ¿Por qué queremos alcanzar eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Y qué es lo que nos motiva a alcanzar esa meta? ¿Cuál es la motivación detrás de lo que hacemos? Importantes preguntas esa para el desarrollo del individuo en cualquier esfera de nuestra vida. Tener la claridad y la respuesta a esas preguntas nos da una visión más clara de quiénes somos. Y yo creo que cuando tú y yo tenemos una visión más clara de quiénes somos, podemos entender con mayor claridad lo que Dios nos habla, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos exige, y aún lo que Dios nos ha encomendado hacer. Podemos ser más productivos cuando tenemos claridad en estos aspectos que estamos mencionando aquí. ¿Cuántos dicen amén? Saber quiénes somos, qué es lo que queremos alcanzar, pero también saber el por qué. Saber también para qué queremos alcanzar esa meta y saber qué es lo que nos motiva, cuál es la motivación detrás de todo lo que hacemos. Punto sumamente importante. Próximo slide. Dice, la falta de identidad nos lleva, ¿qué dice? ¿Posición para qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando desconocemos nuestra identidad, a veces eso despierta una búsqueda incansable de una posición, porque pensamos que la posición nos va a dar identidad. Y es todo lo contrario. Cuando tú sabes quién tú eres, entonces tú puedes aportar algo a la posición. Pero si alguien que no tiene identidad, tú le das una posición, usa la posición para identificarse con ella, la posición se convierte en la identidad. Y yo he enseñado en otras ocasiones aquí que ese es el tipo de personas que se posesionan de la posición, sencillamente porque no llegaron a esa altura o a esa posición, no llegaron con una identidad clara. Y por lo tanto no pueden ser funcional dentro de esa posición, porque ahora dependen de la posición simplemente para que eso los haga sentir validados. Y en el reino de Dios eso es un grave error. Tú tienes que saber quién tú eres primero antes de tú poder ejercer algo para el reino de Dios. Porque ya dijimos al principio que una de las cosas que el enemigo ataca desde el principio es precisamente nuestra identidad. Mire bien el patrón. Cuando el enemigo intentó tentar al maestro, le dijo al maestro: si eres el Hijo de Dios. No le dijo tú eres el Hijo de Dios, le dijo si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La misma estrategia que usó con Eva la está usando con Cristo, poniendo la identidad de Cristo en tela de juicio. Sin embargo, unos versos antes del enemigo
atentar contra la identidad de Cristo, el Padre había hablado del cielo y había dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí o no? Sin embargo, el enemigo, no importó que Dios había declarado que ese era su Hijo, le dijo: si eres el Hijo de Dios. Si lo intentó con Cristo, que lo intente con nosotros no es nada. Significa que es una de las estrategias fuertes que usa el enemigo para mantenernos alejados de nuestra verdadera identidad en Dios. Entonces, dice, la falta de identidad nos lleva a buscar posición solo para satisfacer la necesidad de sentirnos aprobados. Entonces ya la intención es incorrecta. Si perseguimos una postura simplemente para sentirnos validados, ya la intención es incorrecta. Nuestra motivación ya es incorrecta. Vuelvo y digo, no podemos permitir que una posición nos dé identidad, sino que conocer nuestra identidad nos ayuda a ejercer mejor nuestra función en el reino de Dios. ¿Alguien me sigue hasta ahí? Próximo. Mire eso, ¿qué dice ahí? ¿Cómo te ves a ti mismo? A veces estamos bien pendientes de cómo la gente nos ve. Y a veces construimos una identidad basada en la opinión de la gente. Eso ocurre cuando tú no sabes quién tú eres. Tú permites que la gente te ponga un apodo espiritual, o que la gente te categorice en donde ellos creen que tú perteneces. Pero cuando tú estás claro de quién eres y para qué fuiste llamado, eso te posiciona en una postura de autoridad. Porque el tú conocer tu identidad fortalece aún tu fe y tu relación con Dios. Porque alguien que tiene una identidad divagante, que cualquier comentario puede hacerte mover de tu postura en Dios, pues tú tienes un problema de identidad crítico con el cual hay que trabajar. ¿Sabes por qué? Porque si algo yo te puedo decir es que en el ministerio hay que tener un cuero resistente. Porque en esto hay que soportar mucho las críticas, el señalamiento, la falta de apoyo, el rechazo. Y si tú no sabes quién tú eres, tú vas a terminar rindiéndote. En el momento que alguien no cree en ti, o en el momento que alguien te critique, te señale, tú vas a querer rendirte. Pero cuando tú sabes quién tú eres, tú puedes brincarle por encima a cualquier comentario negativo, tú puedes brincarle por encima a cualquier obstáculo, porque como tú sabes quién tú eres y hacia dónde tú vas dirigido, tú dices: yo no voy a permitir que nada a mí me detenga en lo que yo he emprendido a hacer para el Señor. Amén. Ahora mire bien lo que dice ahí. ¿Cómo te ves a ti mismo? No como la gente te ve, sino cómo tú te ves. De hecho, a veces la gente te ve de la manera en que tú te proyectas. Y a veces la conclusión a la que llega la gente está basado en tus acciones inmediatas. Y a veces tú dices: ay, yo no sé por qué la gente me percibe así. Y no es que la gente te percibe así, es que así es que tú te proyectas. Si tú te proyectas como víctima, no puedes pretender que la gente te vea de otra manera, sino como víctima, porque así te estás presentando. Pero si tú te presentas delante de la gente como victorioso, la gente no le queda de otra que aceptar que tú eres un vencedor. ¿Y cómo tú demuestras eso? En tu vocabulario, en tus actitudes, en tu comportamiento, en la manera en que tú interactúas con las personas. La gente puede leer tu conducta, tus acciones, tus palabras, tus gestos. Y entonces la gente puede derivar de ahí una conclusión un poco más certera. Pero si tú te presentas delante de la gente con un ánimo caído, nunca hay una palabra de estímulo en ti, nunca hay una palabra direccional que salga de ti, tu actitud siempre es en una actitud negativa, ¿cómo tú esperas que la gente te perciba? Entonces la identidad no está demarcada por lo que la gente cree de ti, sino por lo que tú crees de ti mismo. Mire, si yo no dijera nada más hoy, ya aquí se predicó. Si usted se lleva esta palabra al corazón, créeme que algo debe provocar en usted. Dije que la verdadera identidad no está en lo que la gente opina de usted, sino en lo que usted cree de sí mismo.
toca a alguien y dile cómo te ves tú mismo, cómo tú mismo te ves, cómo tú mismo te ves. Pásame el próximo. Mire esto. Diga conmigo identidad. En el libro de Mateo capítulo 4 verso 3, el enemigo le dice al maestro: si eres el Hijo de Dios. No te estoy diciendo que tú eres, es que si eres, era como un reto. Le estaba diciendo también en ese cuestionamiento: si eres el Hijo de Dios, pruébamelo. Sembrando una duda, pruébamelo. Entonces dice: tu identidad no está en la pregunta, sino que está en la respuesta. Cómo tú respondes a la pregunta que cuestiona tu identidad. Cómo tú respondes o cómo tú correspondes cuando alguien pone en tela de juicio quien Dios ha dicho que tú eres. Nadie más tiene que estar convencido de lo que Dios te ha dicho a ti. Eres tú el que tiene que estar convencido. Nadie más tiene que estar convencido, solamente tú. Jesús sabe que es el Hijo de Dios. El enemigo le dice: si tú eres, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si Jesús no sabe quién Él es, créame que todo ese desierto se hubiese vuelto pedazos de pan, solamente para demostrar que Él era. Y ahí hay una enseñanza. El que no tiene identidad constantemente vive intentando probarle a la gente lo que es. Pero cuando tú estás seguro de algo, tú no tienes que probarle nada a nadie. Porque yo no puedo hacer la misión que Dios me mandó a hacer. Yo no la puedo hacer para probarle a otro que Dios me llamó. Porque si lo hago así, ya fracasé. Mi meta no puede ser probarle a otro que Dios me llamó al pastorado. Porque eso no tiene nada que ver con el propósito eterno de Dios. Yo lo hago porque entiendo que Dios me llamó, no para probarle a otro que Dios me llamó, ni para estrujarle el llamado en la cara a otro y decirle: ¿viste que Dios me llamó? No, si hago eso pierdo mi posición, pierdo mi lugar y pierdo la efectividad que Dios me ha dado. Por lo tanto, la identidad no está desarrollada en yo demostrarle nada a nadie. Entonces, lo que estamos hablando hoy, si usted logra captar esto, su vida debe ser transformada en este aspecto, de que usted se asegure con claridad que usted sepa quién usted es en Dios. Porque vuelvo y le digo, si con algo hay que luchar en el ministerio, es con personas que nosotros nos encontramos en el camino, aparte del enemigo que constantemente está bombardeando nuestra identidad y poniendo duda, tratando de poner duda en nuestra mente. También nos encontramos en situaciones y personas que de una u otra manera van a atacar directa o indirectamente nuestra identidad. Y usted tiene que estar claro de quién usted es. Pásame el próximo. Mentalidad versus promoción. Mira lo que dice aquí. Un líder debe crecer primero ¿en qué? En mentalidad y ¿en qué? Y en carácter antes de obtener una promoción. Una posición nueva con una mentalidad vieja es igual. ¿Por qué es igual a oposición? Que una persona no haya sido renovado en su mentalidad y en su carácter, sin embargo comienza a ocupar una posición. ¿Por qué eso es igual a oposición? Sencillamente porque una persona que no haya madurado en su carácter y en su mentalidad es una persona que no se ha arrepentido. Porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad y cambio de dirección. Solo tradujeron de la palabra metanoia, que el verdadero arrepentimiento es aquel que queda evidenciado cuando hay un cambio de mentalidad y un cambio de dirección. O sea que hay un cambio radical en la vida de la persona. Cuando alguien con una mentalidad vieja ocupa una posición nueva, es igual a oposición. ¿Por qué? Porque no es una posición nueva que necesita, sino una nueva mentalidad y una nueva actitud. Es lo primero que necesita, una nueva mentalidad y una nueva actitud, un nuevo modo de pensar. Mira, una persona que esté pasando por una depresión se puede cambiar la ropa y la depresión quedarse ahí, porque se hizo un cambio estético, pero no un cambio interior.
ni un cambio intelectual, ni un cambio en el patrón de pensamiento. Por lo tanto, los cambios que de verdad producen fruto son los cambios interiores. Los cambios que ocurren en el interior son los que determinan cuánto usted ha avanzado en Dios. No se trata de los años que yo llevo en el Evangelio. Se trata de cuánto has crecido como persona en los años que llevas en el Evangelio. Cuánto ha cambiado mentalmente en los años que lleva en el Evangelio. Cuánto ha cambiado nuestra actitud en los años que llevamos en el Evangelio. Cuánto hemos madurado como persona. Cuánto en comparación con el tiempo en que entramos a caminar con Cristo, cuánto nos hemos desarrollado como persona funcional dentro del cuerpo de Cristo, si lo comparáramos con nuestros inicios. Ahí es que uno sabe realmente cuánto uno ha avanzado. Pero mire, si usted se da cuenta, vaya conmigo ahí al libro de Éxodo. Vamos a verificar esa cita que está ahí. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 16, verso 3. Dice: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué problema usted ve ahí en el pueblo? Que habían salido de Egipto, pero mentalmente todavía estaban en Egipto. Los sacaron a ellos de Egipto, pero ellos tenían Egipto por dentro. Quiere decir que estaban en un espacio físico distinto. Diga conmigo, ya no estaban presos, pero mentalmente seguían presos. ¿Sí o no? Estaban hablando, ya estaban fuera de los portones de Egipto, pero mira lo que decían: nos sacaste de Egipto para que muriéramos aquí en el desierto. Decían, estábamos mejor en Egipto porque allí por lo menos teníamos comida. ¿En serio que estaban mejor en Egipto? Pero la mentalidad no los dejaba ver que estaban libres. Su mentalidad no los dejaba entender que estaban libres. ¿Tú sabes cuánta gente no entiende que Dios los libertó, que Dios rompió sus cadenas, pero hasta que no lo entienden no pueden disfrutar lo que Dios le ha entregado, porque a veces todavía en su mentalidad están presos y Dios los ha llamado a libertad y ellos cautivos en su mentalidad? Vamos a ver qué dice Éxodo 32, 24. Dice: y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió este becerro. La razón por la que yo anoté esa cita es porque demuestra el momento en que Aarón, el hermano de Moisés, queda a cargo del pueblo mientras Moisés está en la presencia de Dios. Y cuando es confrontado por Moisés de por qué había hecho el becerro de oro, esto es lo que él responde. Dice, si vamos al verso 21, dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Alguien vio lo que está pasando ahí? Cuando Moisés lo llama a cuenta, él le dice: tú conoces al pueblo. Le dijo: ellos me dijeron que le hiciera un Dios, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, porque ellos pensaban que era Moisés que los había sacado. Diga, fue Dios que los sacó. Pero ellos dijeron: este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido, pues vamos a crear un Dios que podamos adorar. Y dice Aarón: y yo le pedí el oro al pueblo
yo tiré el oro en el fuego y salió un becerro. Pero la Biblia dice que Aarón le dio forma al becerro con un buril. Él mismo fue el que formó el becerro. Pero cuando le interrogaron, él dijo: no, tiramos el oro dentro del fuego y solito salió un becerro. Dije, qué bonito está eso. ¿Sabe lo que quiere demostrarle? La mentalidad cuando está corrompida, las acciones de una mentalidad corrompida van de acuerdo a la mentalidad. O sea, nuestras acciones se alinean con nuestro patrón de pensamiento. Por lo tanto, cuando alguien no sabe quién es, no puede ejercer su función, porque si Aarón hubiese reconocido la postura que se le había otorgado, le hubiera dicho al pueblo: yo lo siento por ustedes, si ustedes quieren hacer un becerro, háganlo ustedes. Fue Jehová que nos libertó y a él le vamos a dar gloria. Pero al tener un carácter débil, señala de que él no sabía con claridad la función que le tocaba ejercer. Porque cuando tú no sabes quién tú eres en Dios, afecta todo lo que tú haces. Y le faltó el carácter y el temple para ejercer su función. Entonces Mateo 15, ¿qué dice? ¿Alguien está aprendiendo algo? Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La razón por la que seleccioné esa lectura en particular es porque cuando ahí dice porque del corazón, corazón no se está refiriendo ahí a este órgano que palpita aquí adentro. Se está refiriendo al hombre interior, a nuestros pensamientos. Entonces está diciendo que de esa parte interior, de ese subconsciente, amén, donde está arraigada nuestra identidad, de ahí salen los malos pensamientos, los hurtos, porque está diciendo sencillamente que cuando alguien no está claro y definido en quién es presa fácil para cualquier viento de doctrina. Es presa fácil para cualquier comentario o argumento. El enemigo lo puede convertir fácilmente en una marioneta. ¿Sabe a quién tú no puedes manipular? A alguien que sabe quién es. La única gente que cae en la trampa y en el juego del enemigo es las personas que dudan de quiénes son en Dios. Pásame el próximo slide, que yo estoy casi terminando ya. Diga patrones versus propósito. Los patrones son enemigos del progreso. ¿Por qué quisimos compartir eso? Porque el que no sabe quién es, el que tiene falta de identidad, es preso de los patrones y de las rutinas. ¿Sabe algo? El que sabe quién es, también sabe que en la vida hay algo más. El que sabe quién es, sabe que en la vida hay algo más. Si hay algo que incomoda a alguien que tiene identidad, son las rutinas y la falta de progreso y la falta de cambios y la falta de avance. Incomodan a alguien que sabe quién es, porque el que sabe quién es le gusta sentirse que está avanzando, que tiene una meta trazada y no va a permitir que nada ni nadie detenga ese avance. Por lo tanto, es enemigo de los patrones, de las estructuras rígidas. Aquella persona que sabe quién es, sabe que en la vida hay algo más, hay otro escalón más que subir. Siempre hay algo más a alcanzar. La persona que no tiene identidad, por lo general, es gente conformista. Gente que se conforma a lo que otros opinan. Gente que deciden por ello. Se conforman a que otros tomen decisión por ello. Tú debes quedarte ahí tú estás bien. No procures alcanzar nada más en tu vida. El que te dice eso está procurando no solamente detenerte o amarrarte en la posición que tú estás, sino que está atentando contra tu desarrollo. Porque quizás tú tienes la capacidad de alcanzar más, pero estás rodeado por un grupo de personas que atenta contra tu identidad, contra tu propósito en Dios. Y si tú no estás claro en lo que Dios te llamó a hacer,
cabe la posibilidad de que tú te detengas por ninguna otra razón, por un simple comentario de alguien que no creyó en ti. ¿Alguien despierta hoy aquí? Entonces los patrones son enemigos del progreso. Una persona con una mentalidad dentro de patrones es alguien que le cuesta trabajo romper los ciclos. Y los ciclos no son otra cosa que un patrón que se repite y se repite. Ocurre en la familia, en la vida personal, ocurre en el matrimonio. A veces hay ciclos que se repiten y a veces la gente dice: oye, todos los años para esta misma época yo experimento lo mismo. Y ¿sabe algo? Locura está definido como hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Lo único que cambia un ciclo es cuando alguien hace algo diferente que rompe y altera el ciclo. A alguien Dios le está diciendo: tú quieres ver algo diferente, tienes que hacer algo diferente. El día que hagas algo diferente, el resultado va a ser diferente. Alguien que le aplauda al Rey de Reyes. El día que hagas algo diferente va a ocurrir. Pásame el próximo slide. Los patrones se usan para repetir que lo mismo y el resultado siempre será. Eso aplica a todos los aspectos de la vida. Anoche yo compartía en una iglesia de un pastor amigo de nosotros una conferencia de matrimonio y tocamos este punto. Que hay matrimonios que usan la discusión. Cuando digo la discusión es que se hablan en un tono incorrecto y piensan que se están comunicando. Discutir no es comunicarse. Lo que produce crecimiento en el matrimonio es la comunicación, pero discutir no es comunicarse. Y yo le compartía eso y yo le decía a ellos: hay matrimonios que se dan cuenta que las discusiones empeoran la relación y que no están provocando ningún avance, pero siguen discutiendo. No saben cómo salir del patrón. Se dan cuenta que la discusión no provocó nada, pero siguen discutiendo. Y pasan los años y tú ves que siguen discutiendo. Y uno dice: ¿cuándo se van a dar cuenta que eso no le está produciendo nada? Para que cambien el patrón y digan: dame un brequecito, vamos a hablar en vez de discutir. Entonces a veces nos volvemos adictos a los patrones destructivos. Cuando ahí dice patrones, estoy hablando de todos los tipos de patrones, incluyendo los destructivos. Tenemos que tener la capacidad como gente de Dios de darnos cuenta cuando hay algo que yo estoy haciendo, que lo sigo repitiendo, que está afectando mi desarrollo, que está afectando mi potencial en Dios. Porque cuando usted vive dentro de un ciclo, es usted el que se está robando. Nadie le está robando nada a usted, es usted el que se está robando. Si usted ve que una conducta suya está afectando el desarrollo de su matrimonio, su familia, y usted viendo el deterioro, usted sigue repitiendo la conducta, usted es reincidente en esa conducta, usted se ha vuelto adicto a un patrón. Pero yo estoy creyendo que si hay alguien aquí viviendo en un patrón, hoy el patrón se rompe. Yo declaro por el poder del Espíritu Santo que Dios hace algo nuevo, que Dios trae una actitud nueva, una conducta nueva. Dios trae una reforma, algo que provoque y sacuda el espíritu en tu vida. Aleluya. Algo que provoque algo que altere ese patrón, de manera que tú puedas ver cambios en tu vida. Diga conmigo: los cambios no ocurren. Digan: los cambios hay que provocarlos. Usted tiene que decir eso con actitud. Diga: los cambios no ocurren. Diga: los cambios hay que provocarlos. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Donde quiera que usted quiera ver un cambio, hay algo que usted va a tener que hacer diferente para que el resultado sea diferente. Pero si la suma de todo lo que usted hace siempre es la misma, el resultado siempre va a ser el mismo. Pero en el momento en que usted decide provocar un cambio, bendito sea el nombre de Jehová. En el momento que usted quiera provocar un cambio, te va a tocar hacer algo diferente. No puedes seguir haciendo lo mismo. Pues si ya tú probaste eso y no te resultó, alguien despierta aquí. Si ya tú probaste eso y no te resultó, ¿por qué repetirlo? Mira, no sé por qué me quedé en ese punto, pero algo Dios está hablando.
¿Por qué repetir la conducta si ya tú sabes lo que produce esa conducta? Ya tú sabes lo que pasa cuando tú tomas esa actitud. Ya tú lo has vivido cuántas veces más hay que cometer el mismo error para que tú te des cuenta que eso no te está produciendo nada. ¿Cuántas veces hay que chocar con la misma piedra para darse cuenta que cada vez que tú golpeas la piedra eres tú que te está hiriendo? Cuando Cristo confrontó a Saulo, le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le estaba diciendo: ¿hasta cuándo tú vas a seguir golpeando al único que tiene el poder para golpearte a ti? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir chocando con el aguijón? Un aguijón era un palo largo con una punta de metal afilada que la usaban para mover los bueyes. Y Cristo le estaba diciendo: cada vez que tú golpeas el aguijón, eres tú el que te estás hiriendo. Entonces, a veces los ciclos en nuestra vida son los que provocan el estancamiento. Y dijimos que lo único que rompe un ciclo es cuando usted hace algo distinto, cuando tu actitud cambia, cuando el patrón cambia, cuando tú decides hacer algo diferente. Hay gente que dice: ay, yo no soporto esta mortandad espiritual. Bueno, si haces algo diferente, la mortandad se va. Usted debió despertar, debió brincar de la silla. Eres tú el que puede provocar el cambio. ¿Sabe algo? Eres tú el que está en el lugar correcto y en la postura correcta para provocar los cambios que tú quieres experimentar. ¿Sabe algo? Tú quieres cambiar lo que estás cosechando, tienes que cambiar lo que estás sembrando. En el momento en que tú cambias lo que estás sembrando, la cosecha va a ser diferente. Mira, empecé a predicar y no me di cuenta. Mira, los patrones se usan para repetir lo mismo y el resultado siempre es el mismo. El propósito de Dios te lleva a nuevas metas cada día con resultados nuevos. ¿Cuántos quieren experimentar cosas nuevas en Dios? Amén. Pásame el próximo slide. Alguien que conoce su identidad es alguien que es enseñable y que es corregible. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Alguien que conoce quién es no tiene temor de que alguien le enseñe. No tiene esa inseguridad de aprender de otro. Una característica de alguien que no conoce su identidad o que lucha con su identidad es que cierra la puerta a aprender y se siente amenazado por el conocimiento de otro. Pero alguien que sabe quién es se aprovecha de que otro tenga un conocimiento que puede añadir a su repertorio y dice: mira, ahí están enseñando algo, yo quiero aprender. Pero el que no sabe quién es vive inseguro en cuanto a todos los renglones de la vida. Vive como con un miedo, vive como en lo oculto, tiene como una barrera, vive como desconectado de la realidad de la vida. Y no hay necesidad de vivir así, porque hay mucho más que Dios quiere que tú experimentes en la vida. La vida no se acabó el día que tú tropezaste. La vida no se acabó el día que alguien te falló. La vida tuya no se acabó el día que te abandonaron. Tu vida no terminó el día que la persona que tú amabas te dio la espalda. Alguien debe despertar aquí. Siento a Dios aquí haciendo algo. Tu vida no terminó el día que te botaron. Tu vida no terminó el día que te diagnosticaron una enfermedad. Ese día tu vida no terminó. Alguien oye lo que le estoy diciendo. Es que tú tienes que entender que la vida continúa a pesar de lo que te haya pasado. La vida continúa a pesar de lo que tú hayas vivido. No me digas que tú perdiste la razón de vivir por algo que te pasó. Dios viene a decirte: yo vine a tu vida, Dios te dice, para darle sentido de nuevo a tu vida, para que tú entiendas que yo no he puesto aparte el propósito que había separado para ti. A pesar de tu crisis, a pesar de tu situación, a pesar de tus heridas, a pesar de tus problemas, hay un Dios que por encima de todo eso tiene un propósito marcado con tu nombre. Alguien que le aplauda aquí al Rey de Reyes. Aleluya. Alguien grite: la vida continúa. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11 dice: no desmayes cuando eres reprendido. Sencillamente, la persona que tiene una identidad clara, cuando es reprendido, es llamado a cuenta, lo que hace es que
se da cuenta que es importante. Porque dice, si esta persona sacó de su tiempo para corregirme, es que me ama. Soy importante para esa persona. Esa persona quiere lo mejor para mí. Una persona que no tiene identidad, tú los regañas y se frustran, porque sienten que la corrección atentó contra ellos. Pero alguien que está saludable emocionalmente y en cuanto a su identidad, lo que dice es: wow, me siento privilegiado que me corrigieron, porque solamente corrigen a los hijos. Se refuerza su identidad porque saben quiénes son. Escuché algo que me marcó, y es un hombre, tenía unos cuantos hijos, pero tenía un hijo que era de crianza. Y cuando él iba a corregir sus hijos, aunque todos estuvieran involucrados haciendo las maldades juntos, regañaba a todos los hijos, pero al que era de crianza no. Y él dice que pasados los años, un día el padre de la casa llamó a ese hijo de crianza y lo regañó. Y cuando lo regañó, el muchacho se comenzó a reír y comenzó a llorar, mostrando una emoción que el papá nunca había visto. Y el papá le dijo: muchacho, pero ¿y qué es lo que te pasa? Porque el papá esperaba otra reacción. ¿Qué es lo que te pasa? Y el niño le dijo: es que hoy me siento hijo, porque por primera vez me están corrigiendo como a los demás. Hoy me sentí hijo en la casa. Entonces dice la escritura: no desmayes cuando eres reprendido, sino que cobres fuerza sabiendo que te están dando trato de hijo. Ve que todo lo que estamos hablando tiene directamente con que tú sepas, tiene que ver directamente con que tú y yo sepamos quiénes somos en Dios. Es lo más importante de lo que estamos compartiendo hoy. Pásame el próximo. Solo podemos dirigir al nivel de nuestra exposición. Permitir ser expuesto a cosas nuevas es simplemente salir de la cajita donde tú te criaste. La cajita que habla de tus conceptos, de tus ideologías, de tus preceptos, de lo que tú crees, de lo que te enseñaron, de cómo te formaron. Porque un peligro que corre la persona que no está dispuesto a crecer es que tú puedes vivir encerrado en tus conceptos pensando que estás bien, y puedes vivir la vida correctamente equivocado. ¿Alguien entendió lo que dije? Que hay muchas personas que viven correctamente equivocados, que para ellos lo están haciendo bien, pero están actuando dentro de un mundo que solamente los incluye a ellos. Y alguien que tiene identidad no tiene miedo ser expuesto a otros niveles, porque la identidad de Dios en ti quita los temores. Y dice ahí que solo podemos dirigir al nivel de nuestra exposición, porque no estar expuesto a cosas nuevas también limita tu capacidad para llegar más lejos. Dice: Moisés solo pudo llevar al pueblo al desierto porque había vivido allí ¿por cuánto? Por 40 años. Lo que Moisés conocía era el desierto. No podía llevar al pueblo a un nivel mayor del desierto, porque eso era lo que él conocía. Sin embargo, dice: Josué pudo llevar al pueblo hasta la tierra prometida porque fue expuesto a ella. Los que han leído la historia saben que Moisés envió 12 espías, entre ellos estaba Josué. Significa que Moisés nunca vio la tierra prometida, pero Josué sí. Por lo tanto, Josué calificaba para llevar a los hijos de Israel hasta la tierra prometida, porque los estaba llevando a algo que él había experimentado. Lo más triste es una persona que no tiene identidad aconsejando a otro que está buscando la suya. Me dejaron solo aquí. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, dice, los dos caen en el hoyo. También dice la Biblia: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Significa que cuando usted entiende la importancia de conocer su identidad, usted va a vivir la vida con una actitud completamente distinta. Josué, por el contrario, había sido expuesto. Josué había sido expuesto a ver la tierra prometida, por lo tanto tenía el conocimiento, la visión, y conocía la ruta para llevar al pueblo a su destino. Significa que cuando usted crece, su capacidad para ayudar a otros también crece.
cuando usted crece, también la gente que usted lidera va a crecer en conjunto con usted, porque ahora usted los puede llevar a un nivel mayor. ¿Sabe algo? Tú no puedes llevar a nadie a una presencia en la que tú no habitas. No puedes exponer a la gente a una presencia que tú desconoces. Dice finalmente, si dejas de aprender, pierdes tu capacidad para dirigir. Pásame el próximo. No puede ser un Josué conquistador usando los planos o patrones de un Moisés libertador. Sería una locura vivir la vida en el ministerio preso dentro de un patrón aprendido, desconociendo que Dios tiene algo más. No fue que Moisés se equivocó, Moisés hizo lo que Dios le dijo. Pero Josué no podía ser una réplica de Moisés, porque lo que Dios le estaba pidiendo era distinto. Moisés no podía llegar a la tierra, Josué no podía llegar a la tierra prometida pensando que él era una fotocopia de Moisés, porque se iba a robar él mismo. Él tenía que decir: yo estuve bajo la mentoría de Moisés, pero yo no soy él, yo soy Josué. Y saber quién era Josué, conocer quién era, lo empoderó para él poder hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. ¿Alguien aprendió algo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de compartir esta enseñanza con tu pueblo. Gracias, Dios, por todo lo que pudimos compartir. Te pedimos, Dios, que salgamos edificados de este lugar. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tú multipliques esta palabra en nosotros y que a través de ella podamos ver la vida, Señor, con una actitud diferente. Que esta palabra encuentre un lugar fértil donde posar, Señor, y que podamos crecer, que podamos, Señor, estar plenos y claros, sabiendo que eres tú que nos has llamado para este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad de compartir esta enseñanza con tu pueblo. Gracias, Dios, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Alguien que le aplauda aquí al Rey de Reyes.